El Señor les bendiga ricamente a todos. Una vez más nos encontramos otra semana y lo hacemos, por supuesto, alrededor de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 37, y vamos a estar tomando lectura del texto 3 al texto 5. Dice la palabra: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos detenemos en este salmo, en los textos que hemos leído, vamos a encontrar algunos detalles que son muy importantes y que tienen que ver con la experiencia que tuvo quien escribió este salmo, que fue David. David ha sido un hombre que ha experimentado en diferentes etapas de su vida una relación con Dios, un compañerismo con Dios. Y a medida que él iba viviendo, iba experimentando algunas cosas en las cuales iba él aprendiendo a vivir esa vida de comunión con Dios. Y en estos textos que nosotros hemos tomado lectura, él nos va a dejar tres cualidades, creo que son indispensables para vivir una vida plena en el Señor. Es decir, si nosotros tomamos estas cualidades y las aplicamos a nuestra vida, que considero son muy importantes, yo creo que ellas nos va a ayudar a desarrollar nuestro crecimiento espiritual y también nos va a tener en constante expectativa de aquellas cosas que Dios puede ir haciendo en cada una de nuestras vidas. Pero por lo menos aquí vamos a ver tres de estas cualidades que son importantes. Él va a hablar de confianza, Él va a hablar de deleitarse y Él va a hablar de encomendarse. Por lo tanto, estas tres cualidades creo que son sumamente importantes porque él tuvo que vivirlas mientras caminaba con Dios. Lo primero que nos exhorta dice: confía en el Señor. Es decir, David había experimentado algo que él lo consideraba como una urgencia en su vida. Cada día que Dios le daba a él de vida era una oportunidad para que él pudiera confiar en Dios y pudiera salir adelante en ese día frente a todas aquellas cosas que se le podía presentar. Ahora, cuando nosotros nos detenemos en esta palabra, que es una palabra que conocemos, que está en nuestro léxico cristiano y que muchas veces la pasamos por alto porque es tan conocida, nos hemos familiarizado tanto con esta palabra que nos olvidamos realmente del peso que tiene en la práctica. Nos olvidamos cuán importante es en el momento de practicar el significado realmente de esta palabra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo David cuando nos exhorta a que confiemos en el Señor? Lo que él está diciendo es, bueno, hay que depositar la totalidad de la vida en las manos de Dios. Y yo creo que esto es algo que debe estar siempre en nuestra vida. Es decir, hay una necesidad imperiosa en cada uno de nosotros que mientras caminamos con el Señor y vamos desarrollando nuestra vida de fe y cristiana, necesariamente necesitamos depositar toda nuestra vida en las manos del Señor. Y no reservarnos nada en este sentido. Cuando nosotros hablamos de depositar nuestra vida en las manos del Señor, estamos diciendo que vamos a dejar delante de Él nuestro hogar. Estamos diciendo que vamos a dejar delante de Él nuestra salud. Estamos diciendo que vamos a traer delante de Él nuestro trabajo, es decir, todo aquello que se relacione con nuestra vida. Esa es la exhortación que nos da la palabra del Señor cuando habla de confianza, es decir, nuestro futuro inclusive está en las manos del Señor. Por eso hay que confiar absolutamente todo lo que nosotros somos como persona, todo lo que nosotros tenemos,
todo lo que se relaciona con nuestra vida, tenemos que dejarlo delante del Señor, en las manos del Señor, porque allí estará en las mejores manos. David había experimentado esto y dice él, confía en el Señor. Confía en el Señor. Yo creo que estamos en un tiempo no para la duda, no para el titubeo, sino tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento donde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesariamente tiene que venir delante del Señor y entregar todo su ser y confiar plenamente en ese Dios en el cual hemos creído. Ahora, ¿por qué es importante confiar? ¿Por qué David nos exhorta en la palabra del Señor y fue tan importante para él confiar en el Señor y hacerlo de la manera que Él nos enseña allí en la palabra? Bueno, porque la vida está llena de dificultades. Cuando nosotros pensamos en el diario vivir, nos damos cuenta que frente a nosotros tenemos la vida, y la vida es lucha, es adversidad. En la vida se presenta diferentes clases de dificultades, porque nuestro caminar diario, estimados, también será probada nuestra confianza. Y esto es algo que debemos tener presente. Es decir, no solamente es decir que confiamos en Dios, no solamente es expresarlo con nuestras palabras, sino que en el momento de la práctica, en el momento de aplicarlo a nuestra vida frente a una situación determinada, frente a un problema, frente a una decisión que debemos tomar de pronto en la vida, siempre debe estar la confianza en el Señor. Es decir, decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida. Y frente a esto, pedir a Dios la sabiduría, la gracia, el entendimiento, para que Dios, por supuesto, Él va a venir a nuestro encuentro y nos va a auxiliar. Por eso es importante, pero la confianza también es probada. Dios va a venir cuando nosotros lo necesitemos, cuando estemos en algún apuro, y yo creo que podemos contar con la presencia del Señor, porque Él lo ha prometido en su palabra. Ahora, la actitud nuestra es mantenernos firmes y demostrar que realmente somos hijos de Dios, que confiamos en Dios y que nos damos cuenta, porque además esta confianza en Dios tiene una recompensa importante. Fíjese que dice el texto 3, dice, y te apacentarás de la verdad. ¿Cuán importante es esto para nuestro caminar de fe? Hay algo que nosotros no debemos de olvidar, y es que nuestra vida es obra del Espíritu Santo, la vida nueva que tenemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros escuchamos el mensaje por primera vez de fe, de esperanza, quien convenció a nuestra vida de pecado fue el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no podemos olvidar que el Espíritu Santo de Dios mora y vive dentro nuestro, y que debe tener una participación activa en nuestra vida, y que debe estar activo en cada accionar de nuestra vida. Por eso Dios mismo se encargará de enseñarnos, y lo hace a través de su palabra, porque Él nos colmará de sabiduría, una sabiduría que no es de aquí abajo, como dice Santiago, una sabiduría que viene del cielo, y si nos falta esa sabiduría tenemos que pedírsela a Dios, porque Dios es el que nos da a todos y abundantemente, dice la palabra. Y yo creo que Dios lo que hace en cada uno de nosotros cuando aprendemos a confiar y utilizamos esta cualidad tan importante, es que Dios nos da sabiduría para que podamos estar cimentados en la verdad. Te apacentarás de la verdad que es en Cristo Jesús. Y cuando esto ocurre, estimado, no seremos engañados, sino hemos de caer en el error, sino que estamos cimentados en la verdad que es Cristo el Señor, y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que
dice la Escritura que nos guía hacia toda verdad. Por lo tanto, confiemos cada día en el Señor, porque cuando lo hacemos, entonces nuestra vida estará en las manos del Señor y podemos depender cada día de la dirección, de la gracia, de la sabiduría y del entendimiento que viene de Dios para poder ir adelante en nuestro caminar de fe. Lo segundo que encontramos es otra de las cualidades que encontramos que nos exhorta la palabra del Señor, es aprender a deleitarnos. Nosotros estamos viviendo un momento donde hay poca alegría en medio del pueblo, de la gente, de la sociedad, del mundo. Estamos en un mundo realmente triste. ¿Por qué? Bueno, porque las situaciones presentes, la verdad, no son motivos para la alegría ni para el gozo. Y esta es una realidad, por más que el hombre intenta de alguna manera utilizar diferentes mecanismos para poder de alguna manera paliar esta situación y traer un poco de alegría a los seres humanos, sabemos que hay un problema de fondo que está dentro del hombre, que está dentro del ser humano. Y nosotros creemos que allí solamente puede llegar Dios, puede llegar el Señor, y puede llegar y puede transformar y puede revertir esa situación interna que está el ser humano hoy sumergido, una falta de Dios en el corazón de los hombres. Y por eso esto es importante. Y por lo tanto, creo que el salmista lo que está señalando es la experiencia que él tiene con Dios. Y está diciendo, bueno, aunque a nuestro alrededor, aunque en nuestro mundo realmente no haya motivos para deleitarnos, para que realmente se genere un gozo genuino, interno, sino que quizás son alegrías pasajeras, transitorias, momentáneas, pero que cuando el hombre queda solo en su intimidad, de vuelta comienza a caer y a sentir el peso del tiempo que estamos viviendo. David dice, hay un deleite. Y yo creo que este deleite para la iglesia del Señor y para el Hijo de Dios es fruto de una verdadera conversión. Yo creo que cuando realmente somos convertidos al Evangelio de Jesucristo, cuando realmente nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo y no solo la tenemos, sino que sabemos mantenerla en el tiempo y profundizarla en nuestra vida, entonces ese deleite se hace presente. Porque, estimado, este deleite que nos habla la palabra del Señor es fruto de una verdadera conversión. No es para simpatizantes, no es para aquellos que, bueno, tienen cierta información del Evangelio de Jesucristo y tienen un aprecio hacia eso. No, esto es para el convertido. Este deleite se presenta a nuestro interior y puede hacerse aún en medio de todas las situaciones adversas presentes, pero dentro de nuestra vida podemos deleitarnos en la misma presencia del Señor. Es decir, la presencia de Dios trae satisfacción a nuestro mundo interior, a nuestra vida espiritual y a todo nuestro ser, porque es la presencia de Dios que está en nuestras vidas y que hace posible que esto suceda. Por otro lado, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos enseña a deleitarnos. El Espíritu Santo de Dios, como señalamos hace un momento, que está en nuestra vida con un propósito. ¿Cuál? El de ayudarnos a vivir la vida cristiana y de fe. Por lo tanto, Él tiene que estar activo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, que es quien ha inspirado la palabra del Señor. Es quien vivifica su palabra cuando nosotros la leemos, nos detenemos, analizamos, reflexionamos sobre la luz de la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña a poder deleitarnos en esa palabra que tenemos delante. Y podemos deleitarnos de una manera experimental, podemos deleitarnos de una manera integral y completa, porque esa es la obra
que hace el Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, estimados, somos conscientes en todo momento de la realidad externa, que no hay muchos motivos para el gozo, para la alegría y mucho menos para deleitarnos, pero somos conscientes también que en todo momento la presencia del Señor en nuestra vida es una presencia viva, es una presencia real y es una presencia que podemos sentir y experimentar cada uno de nosotros que le hemos dado lugar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, podemos disfrutar y podemos deleitarnos en la presencia del Señor. David había experimentado esto y fíjese que él dice, deleítate a sí mismo. Y ahora nos habla de un deleite personal. Dice él a sí mismo. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Porque la relación que debemos de desarrollar con Dios es una relación personal. Nadie puede, estimado, deleitarse por el otro. Nadie puede alcanzar la salvación por el otro. Cada uno, en forma personal e individual, tiene que venir delante del Señor y tiene que disfrutar de esta presencia que, como decíamos, es verdadera, es genuina y trae gozo, paz y esperanza a nuestra vida. Deleítate. Es un tiempo también para que nosotros en la intimidad con Dios podamos deleitarnos que somos hijos de Dios, que somos la iglesia del Señor Jesucristo y que podemos ir adelante regocijándonos en aquel que ha llegado a nuestra vida y que nos ha prometido estar con nosotros en todo momento. En tercer lugar, la palabra del Señor nos exhorta a encomendarnos en las manos del Señor. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos de detenernos en la palabra de Dios. Si bien nosotros estamos transitando un camino que hemos decidido, que es el camino de salvación, y bueno, y si alguno no lo ha hecho, tiene una buena oportunidad en este tiempo para hacerlo y acercarse a Dios y preocuparse por su vida espiritual y buscar en el Dios de la Biblia la fe y buscar la esperanza para su vida, para esta tierra, pero también la esperanza aún más allá de esta vida. Y tiene la posibilidad a través de la fe en la persona de Jesucristo. Ahora, sin embargo, David, que había experimentado con Dios, él nos exhorta ¿a qué? A encomendar nuestro camino en las manos del Señor. Estimado, todos los días de nuestra vida somos desafiados, muchas veces, a transitar diferentes caminos. Y por ahí puede ser que nosotros caigamos en el error de transitar algún camino que nos lleve a un lugar o a un destino donde no nos gustaría estar ni llegar. Y por eso David se da cuenta que él necesita diariamente encomendarse en las manos del Señor. Es decir, similar a lo que hablamos de la confianza, es encomendar su vida y decir, aquí está mi vida. Y ese encomendarse nos está hablando de una dependencia. Y yo creo que cada uno de nosotros, más que nunca, en estos momentos, necesitamos crear esa dependencia directa de Dios. Porque cuando nosotros nos encomendamos y encomendamos nuestro camino en las manos del Señor, entonces estamos diciendo que dependemos del Señor, que esperamos en el Señor, que estamos aprendiendo a confiar cada día en el Señor, pero sobre todas las cosas estamos diciendo que aquel que conoce nuestra vida y que conoce el futuro, lo cual nosotros desconocemos, pero nos ponemos y nos encomendamos en las manos de aquel que sí conoce el futuro y por lo tanto nuestro futuro está seguro porque está en las manos de Dios, quien conoce perfectamente nuestro futuro. David dice, encomienden al Señor su camino y toma nuevamente la confianza, dice, y confíen en Él. Confíen, repite la exhortación a confiar en el Señor y Él
termina este texto diciendo, y Él hará. Yo creo que Dios tiene muchas cosas para hacer con su pueblo, pero también Dios tiene cosas para hacer individual y personalmente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios trata a cada uno de manera diferente, porque somos diferentes. Y frente a su presencia y frente a ese diálogo que debemos tener y a esa comunión con Dios, Dios quiere hacer cosas importantes en nuestra vida. Él conoce nuestra vida, conoce nuestras inquietudes, conoce nuestras preguntas, conoce nuestros problemas, conoce toda nuestra vida. Por lo tanto, es Él el que personalmente, individualmente, quiere tratar y quiere obrar con cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, estimados, que podamos abrirle nuestro corazón, que podamos abrirle nuestra vida al Señor, porque como dice el texto, el que hace en nosotros es Él. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener presente estas tres cualidades para que nuestra vida sea una vida plena en Dios, es decir, confiar plenamente en el Señor, depositar toda nuestra vida delante de su presencia. Segundo, aprender a deleitarnos en el Señor, a disfrutar de lo que hemos recibido de Dios, de su presencia, de su Santo Espíritu, de su palabra, y realmente que nuestra vida cada día pueda deleitarse en eso que ha recibido, que viene de parte del Señor. Y por último, como decíamos, encomendarse al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está interesado en hacer. El que hace en nosotros es Dios. Por lo tanto, que podamos abrir en este tiempo nuestra vida, que podamos tener un oído sensible a su voz y que podamos tener un corazón abierto para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestra vida y pueda generar, pueda producir eso que Dios desea hacer, para que nosotros podamos ir adelante confiando y esperando en el Señor, porque, reitero, el que hace es el Señor. David lo sabía y termina este texto 5 diciendo, y Él hará. Estimados, todas aquellas cosas que nosotros por ahí necesitamos que Dios intervenga, que Dios haga, que son inquietudes que están delante del Señor. Bueno, confíe en el Señor, deleítese en el Señor, encomienda al Señor su camino y espere en Él, porque estoy seguro que el Señor hará. Dios les bendiga ricamente.